política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy me da muchísimo gusto que esté con nosotros Ricardo Rafael. No necesita presentación, aparecerán sin embargo algunos de sus múltiples rasgos profesionales, rasgos de vida a lo largo de la conversación. Por mi parte, déjenme decir solamente que Ricardo Rafael es, pues de todo, es uno de los grandes intelectuales públicos de este país, ensayista, académico, profesor, un académico que además ha creado espacios de investigación y de estudio, conductor. ¿Qué no ha hecho Ricardo Rafael a lo largo de su vida? Es un hombre de renacimiento, querido Ricardo. Así se decía antes, cuando los intelectuales abarcaban todo y siempre lo hacían muy bien como tú. No sabes qué gusto me da que estés aquí. Querido Mauricio, me honra muchísimo a mí esta posibilidad de seguir construyendo contigo conversación. Llevamos ya algunas décadas, habría que sumarlas ya así, de intentos por mejorar lo público. A veces nos sale, a veces las conversaciones en algo ayudarán. Así es que te agradezco mucho que me convoques de nuevo para continuarlas, queridísimo Mauricio. De mil amores, mi querido amigo. Y hablando de eso, de construir conversación, hace no mucho te preguntabas en uno de tus artículos, decías, afirmabas, más que preguntabas, que no estamos haciendo las preguntas correctas, Ricardo. Tú has sido un preguntón a lo largo de tu vida profesional como científico, como académico y como periodista. Entonces me llamó mucho la atención. No estamos haciendo las preguntas correctas. ¿A qué te refieres? ¿Nos puedes ampliar un poco esa idea? Lo primero que te diría es que tengo la sensación, déjame plantearlo así, subjetiva si quieres, de que la pregunta se nos ha devaluado como instrumento del quehacer cotidiano. Okay. Y sin embargo, hay que decirlo, la pregunta es lo que nos volvió seres humanos. Okay. Quizá sea Sócrates el primero que lo dijo, ¿no? Somos animales que preguntan. Y preguntan, pues no solamente para adquirir información, ¿no? Los niños, desde que nacen, andan de preguntones. Sí. Pero en el camino, la pregunta nos va llevando a conseguir conocimiento. Sí. Y en ese sentido es que me atrevo a decir que el ser humano es eso, un animal de conocimiento, así lo definía Aristóteles, sí, que funda su actividad en las preguntas. Sí. Y en ese sentido, que tengamos devaluada la pregunta, pues hace que tengamos devaluado el conocimiento. Y por lo tanto, quizá un poco, devaluado al ser humano. Así es que sí me parece un problema mayor el que estamos enfrentando. Es un problema mayor. Ahora, una pregunta implica siempre una respuesta, querido Ricardo, aunque a veces las respuestas se las dé uno mismo. La base de la curiosidad científica está montada justo en esa lógica. Preguntas para encontrar respuestas. Pero ¿a qué interlocutor te estás refiriendo en particular cuando formulas esto? Uno supondría que uno formula honestamente preguntas para obtener respuestas, pero no es una época donde, desde luego en lo privado, pero mucho más en lo público, yo oigo pregunta tras pregunta que en realidad lo que quieren es no molestar, no subvertir el orden, no obtener conocimiento, sino otra cosa. ¿Te refieres a la política, querido Ricardo, para ir precisando? Mira, desde luego te diría que a la política, ¿no? No okay. Solo, pero te diría que en la política esto que estoy diciendo se expresa con mayor amplitud. Okay. Es muy común que escuchemos a la pseudoperiodista, y mira que abundan, en lugar de hacerle una pregunta al poder, adulándolo en la justificación de esa pregunta. En las conferencias mañaneras que tenemos hoy en México es, digamos, una exposición amplia de lo que estoy diciendo. O sea, tú escuchas a una persona elogiando al interlocutor, ahora es el presidente, de muchas maneras, y al final colocando unos signos de elogio como para justificar su presencia.
Y eso, Mauricio, pues es una pregunta falsa, que Pues por sí, cierto va a dar origen a una noticia falsa también, o por ok, lo pronto una respuesta falsa. Si tú no me haces una buena pregunta, yo no te voy a responder con sinceridad ni te sí, voy a proporcionar información. Y en ese sentido ocurre este choque de la conversación que es muy peligroso, sobre todo cuando se supone que el periodista o la periodista lo que quiere es hacer que el poderoso rinda cuentas. claro. Si yo no hago la pregunta adecuada, lo que estoy provocando es que quien debe rendir cuentas se pueda salir por la tangente o escaparse. Y creo que eso es algo que estamos viendo muchísimo en la relación entre el poder y la prensa en estas épocas. Por eso me preocupan tanto las preguntas, Mauricio, porque Tienes el razón. periodista está renunciando a su principal herramienta. Imagínate un carpintero que renuncia a su principal herramienta, dejaría de hacer sillas y muebles y se dedicaría a otra cosa, y me temo que eso es justo lo que estamos viendo. Déjame quedarme todavía con esta idea antes de ir a un corte, querido Ricardo. Nos queda un par de minutos escasos en este primer segmento, pero déjame quedarme con esta idea. Cuando lo fraseas así, estás hablando de la interlocución entre el periodismo y el poder, concretamente. Claramente. Y es verdad que desde el poder también se plantean qué tipo de preguntas son aceptables y cuáles no. Digamos que hoy tenemos un régimen político en el que el presidente de la República dice qué debe preguntarse. Y pues sí, hay muchos periodistas que siguen ese juego. Sí, a ver, es un contexto muy complejo donde el resultado final es el que tú observas. O sea, no es que el presidente designe a quién va a escuchar y a quién no, pero ciertamente ha habido una autoexclusión de la mayoría de las personas que profesionalmente nos dedicamos al periodismo de no acudir, por ejemplo, a la conferencia mañanera, Sí, pues porque cabe que desde ahí nos caiga un piano encima en lugar de obtener una respuesta. Uno va por una respuesta y te cae un piano. sí. Y en ese sentido, resulta que solamente acuden quienes tienen garantía de que no les caerá el piano encima. Esa es una forma de exclusión, tienes razón. Por el Sí. otro lado, acudir a ese evento para hacer preguntas que no van a ser respondidas, pues también te excluye. ¿Para qué levantarte a las 4 de la mañana si vas por una respuesta que no te van a dar? Y esos son los dos mecanismos donde, te daré yo la razón, hacen que el presidente pueda decidir a quién le dedica respuestas, en qué tono y bajo qué término. Ahora, déjame ir a este corte ya, que debo hacerlo ahora, querido Ricardo, pero volveremos del corte, si me lo autorizas, para preguntarte qué debemos preguntar, qué tipo de preguntas son las que tendríamos que formular, pero déjame dejar tu respuesta inmediatamente después de este primer corte. No se vayan, estamos con Ricardo Rafael, es un placer. Regresamos rapidísimo después de este corte. Estamos de vuelta con Ricardo Rafael, quien al final de la primera parte de esta conversación nos decía con toda razón que no estamos haciendo las preguntas correctas, y yo añado, probablemente ni siquiera estamos haciendo las preguntas a secas. Por eso te pregunto, querido Ricardo, ¿qué preguntas a tu juicio deberíamos estar formulando? ¿Cuáles son las preguntas? Sí, a ver, estamos en un contexto donde el poder nos está entregando una metralla de respuestas o un ejercicio informativo, yo diría inédito. Desde luego la conferencia mañanera, que es la que fija el ciclo informativo, pues no carece de información, tengo que decirlo. Sí. Sin embargo, no es lo mismo información que rendición de cuentas. No. Una cosa es que yo provea datos y otra cosa es que esos datos se conviertan, por ejemplo, en conocimiento. Claro. O conviertan en un ejercicio donde el poderoso rinde respecto de sus actos. La pregunta es el instrumento que permite traducir esos datos y esa información en conocimiento. Sí. O en conocimiento sobre la actuación pública, que eso es la rendición de cuentas. Sí. Y sí, en ese sentido, subrayaría que estamos en un contexto
donde no se están haciendo las preguntas que permitirían la rendición de cuentas y que permitirían sobre todo conocimiento ciudadano del quehacer político. Y cuando no se logra eso, ni la rendición de cuentas ni el conocimiento, estamos ante un acto sí de información, pero más próximo a la propaganda política, ¿no?, que a cualquier otro tipo de ejercicio democrático. De acuerdo. Y entonces esos ejercicios son propagandísticos. Ahora, eso desde luego es lo que el poder quiere. Pues sí. La pregunta es por qué el resto, por qué quienes ejercemos el periodismo no hemos sido capaces de acotar ese ejercicio propagandístico para convertirlo en un acto en efecto de rendición de cuentas. En buena medida, decíamos, porque no hay condiciones, sí, puede ser, sí, pero también porque ha faltado, yo diría, solvencia profesional y quizás hasta moral del lado del periodismo, medios para los que se trabajan, que permita justamente confrontar al poder para obtener esas respuestas y ese conocimiento que no estamos logrando. Ahora, déjame retomarte un poco, Ricardo, porque me parece importantísimo lo que estás diciendo. Cuando se le han formulado preguntas en ese espacio específico al que te refieres, el de la mañanera, al presidente de la República, pues suele contestar con otros datos, ya se volvió incluso un lugar común de nuestra conversación pública, lo de los otros datos. Es decir, no afronta la respuesta que uno esperaría tener, porque cambia, incluso distorsiona. El presidente es un genio, en mi opinión, de la comunicación. Yo siempre he reconocido eso a Andrés Manuel López Obrador, es un genio de la comunicación política y distorsiona las cosas de la manera que le resulta más conveniente. Dicho esto, si no estoy exagerando demasiado, quizá hay que preguntarle no al presidente, sino a preguntarle a los datos mismos, a la realidad misma que nos rodea, la información que se puede verificar, a la información que cualquier persona podría obtener por otras vías. Y entonces ya no preguntarle más al presidente. En efecto, nos tendríamos que hacer preguntas que permitieran a los datos respondernos. Sí. Pero déjame planteártelo desde el punto de vista periodístico. El asunto es un poco más complicado. Porque no solamente como periodista tendríamos que preguntar los datos y sobre eso brindar información o conocimiento al público. Necesitaríamos pertenecer a medios de comunicación que pudieran hacer que esa investigación tuviera largo alcance. Y lo que sí te diría es que hoy periodismo que hace trabajo investigativo como el que estás pidiendo tiene poco alcance porque es el que está enfrentando el principal embate. Las empresas de medios, la mayoría están, sobre todo televisivas, están en muy buenos términos con el presidente y se han convertido en una plataforma que no es la mejor para la divulgación de esos datos investigados. Los espacios periodísticos donde sí se puede hacer esa investigación son los que están bajo fuego por parte del propio presidente, que son los no televisivos, que en efecto tienen trabajo de investigación. Entonces, el asunto se nos vuelve más complicado, Mauricio, sí, porque no solamente se trata de hacer las preguntas correctas y de obtener los datos precisos, sino de encontrar vehículos que encuentren amplia difusión. Y ahí es donde el ecosistema se nos ha complicado muchísimo, porque hoy la pregunta no tiene un balcón lo suficientemente sólido, solvente, para que la respuesta se escuche. Y aquí sí entonces estamos en un problema mayor, porque así es como se está inhibiendo el derecho a la información. De acuerdo. O incluso, me dejas decirlo más fuerte, el derecho al periodismo, a ejercer el periodismo y a la expresión. Ricardo, muchas gracias por esto. Tengo que hacer aquí un nuevo corte, un segundo corte, y volvemos en el tercer segmento. Se va el tiempo muy rápido para preguntarte sobre ahora los sujetos activos fuera del periodismo, digamos, tradicional, de los otros sujetos que deben hacer las preguntas correctas, incluyendo, por cierto, a la academia, a las universidades, a los espacios de investigación científica. No se vayan, vamos a un corte rapidísimo, volvemos con Ricardo Rafael.
Estamos de vuelta con Ricardo Rafael, quien ha planteado un tema muy relevante, que es, pues eso, la importancia de saber hacer preguntas, a quién se las hacemos y cómo se las hacemos. Querido Ricardo, hablabas también del ecosistema de los medios de comunicación y yo te pregunto ahora, hay otro ecosistema, ¿no es cierto? El de la investigación científica, el de la investigación académica y otro más que es el de las redes, que han revuelto, es una auténtica revuelta en la forma de comunicarnos en el mundo. Ahí también hay que formular las preguntas correctas, Ricardo. ¿Estarás de acuerdo con eso? Déjame comenzar con es decir, sí creo que hoy la mayoría de los balcones que están dedicados a la diferente investigación, ¿no? Hablábamos del periodismo hace un momento, pero la academia es el mismo caso, están siendo fuertemente cuestionadas. Por cierto, no solo en México. Creo que hay un debate general sobre si ese conocimiento particular que se desarrolla en la academia, en las universidades, por no ser generalizado, tiene el mismo valor. Sí. Y sí vemos una revuelta, digamos, contra la inteligencia o contra quienes se producen inteligencia, que tiene pues mucho de popular y otro tanto de populista, porque pues le ha permitido, sobre todo regresando al poderoso, pues despreciarla, desdeñarla, ¿no? Okay. Yo supongo que es un trance, que es un momento, pero es un momento muy ingrato, porque en efecto no está permitiendo que la investigación seria desde la academia se pueda hacer, porque uno tiene que estar defendiendo el balcón antes que decir lo que se tiene que decir o que investigar lo que se tiene que investigar. Ahora, lo que ha generado esa crisis es ese ecosistema que pues ha abaratado el boleto de entrada al debate público, cosa que está bien, y que ha abaratado también la posibilidad de divulgar información, que son las redes sociales. Es decir, antes era más complicado poder acceder al debate público y mucho más caro. Ahora, en efecto, la propia tecnología ha permitido que todas las personas estemos en ese debate. Por eso no quiere decir que el debate que se lleva en las redes sociales sea el más virtuoso ni sea el mejor. Solamente quiere decir que es el más intensivo. Y bueno, lo que otra vez, regreso a mi tema anterior, lo que tenemos ahí es abundancia de información, pero mucho cuidado, eso no quiere decir abundancia de conocimiento. De acuerdo, Ricardo. Y sí creo que tenemos que hacer una distinción entre información y conocimiento, porque las redes proporcionan información, pero mucha de esa información es falsa o incorrecta, y lo que tenemos que hacer es transitar hacia enclaves que permitan a esto sumar conocimiento. También, según la Corte, por cierto, tenemos que hacer una distinción entre información y opinión. Este es un programa de conversaciones, no se vaya a enojar la Corte, dicho sea de paso. Esto es opinión, es una conversación, así se llama. Aprovecho para decirlo abiertamente. Y por cierto, perdón, Ricardo, pero ya que hay más respuestas que preguntas, o más respuestas fabricadas que preguntas bien formuladas, siguiendo el hilo de tu argumentación, pues quizá también lo que tenemos que hacer es poner bajo cuestión, cuestionar es preguntar, esas respuestas una y otra vez. Sí, hay que pensar en la verdad siempre como si fuese una pieza de granito frente a la cual pues el escultor o la escultora toma el cincel y a fuerza de martillar con preguntas logra encontrar en el fondo de esa piedra algo que se parece a la verdad o a las verdades. En efecto, la verdad no se aparece ni se pasea frente a nosotros desnuda. Es un esfuerzo intelectual que requiere de rigor, de tenacidad y yo diría de mucha valentía, sobre todo cuando hay tantas y tantos tratando de que ese bloque de granito no se toque. Y luego hay un problema, es parte del problema. Hay un problema también de conexión de cables, déjame jugar con esta metáfora, ¿no? Yo conozco por mi trabajo habitual, que no es este, sino el académico, el de investigación, pues conozco un montón de colegas, querido Ricardo, que hacen las preguntas correctas y van obteniendo las respuestas correctas, pero a través de libros, a través de artículos de investigación, a través de otros medios de divulgación, que no necesariamente se corresponden con la dinámica, con la rapidez, ni con la influencia inmediata que tiene el periodismo. ¿Cómo conectar una cosa con la otra? Es algo que siempre me ha intrigado. Ahora, es que sí estamos viviendo en una época, digamos, marcada por dos características. Uno, solo lo espectacular llama nuestra atención. Pues sí. Y segundo,
solo la velocidad es respetable. Ok, qué importante esa frase. Cuando uno tiene espectacularidad rápida, pues no puede esperar intensidad, ni contenidos, ni conocimiento. Y sí, ese es un rasgo de nuestra época. Ahora, también es cierto que cada revolución, tú la llamabas la revuelta, ha tenido sus virtudes y sus complicaciones, pero cada revolución, pensemos en la industrial, acabó corrigiéndose, autocorrigiéndose. Creo que lo que nos está costando con mucha angustia vivir estos días es que esa corrección todavía no llega. Y sin embargo, creo que cada vez tenemos sociedades mucho más exigentes y mucho más duras y generaciones que no están dispuestas a comprarse la primera información que les vendan. Pero esa transición, Mauricio, es tan difícil como aprender a cruzar por primera vez una avenida grande y cargada de automóviles. Bueno, yo no sé si vamos a llegar a ese lugar al que te refieres, ya se nos está acabando el programa, porque la velocidad que acabas de enunciar, que es la única que llama realmente la atención, y además tan rápido como llega se va, por eso es veloz. Pues se está volviendo el signo de nuestro tiempo, querido Ricardo. Nos queda un minuto, caray. A propósito de la velocidad, el tiempo vuela. Sí, a ver, creo que del otro lado los seres humanos requerimos reposo. Eso. Porque la velocidad genera violencia, Mauricio. Parte de la violencia que estamos viviendo se debe a esa velocidad. Y el reposo genera paz. Y estamos muy ansiosos de tener paz. Entonces creo que en realidad sí son fuerzas que hoy se están contraponiendo. Y bueno, pues yo te diría, académicos, periodistas, voces críticas, pues tenemos que seguir necios en la construcción de conocimiento. Y ya sabemos que la diferencia entre la necedad y la tenacidad es el éxito. Ruego porque tengamos éxito. Querido la idea Ricardo, de darle densidad al debate público, a la política, como se lo merece. Querido Ricardo, públicamente te pido permiso para pasar a letra impresa esta conversación. Ha sido una verdadera delicia, no debe perderse a propósito de la velocidad. No sabes cuánto te agradezco tu presencia aquí. Yo te agradezco más, Mauricio, un abrazo muy fuerte por esta tenacidad tuya siempre, por permitirnos construir un espacio público que es mejor y que sea mejorable. Te abrazo entrañablemente. Gracias, estuvimos con Ricardo Rafael. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente conversación. Derrotado de confianza mutua, entonces puedes confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.